Bueno, hoy vamos a hablar sobre los pares craneales en una pequeña descripción anatómica y su evaluación. A continuación vamos a empezar hablando del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. En cuanto a su función, este es sensorial y de olfacción. En cuanto a sus orígenes, va a tener el real y el aparente. El real, que va a ser en las células bipolares de la lámina cribosa. El aparente, que se da en el bulbo olfatorio, sensitivo y sensorial. En cuanto a su trayecto, va a empezar en la cara inferior de la lámina cribosa, luego va a ir subiendo a los cornetes nasales, luego va a las neuronas bipolares y los 20 axones de un lado y del otro van a formar lo que son los nervios. Luego va a subir hacia el bulbo y por último los axones van a finalizar en la área olfatoria primaria. A continuación vamos a evaluar lo que es el par número 1, que es el olfatorio. Para ello vamos a ocupar una taza de café bien cargada. Vamos a pedir a la paciente que nos avise si es que logra percibir este aroma del café. Caso contrario nos puede estar presentando una alteración como la anosmia, cacosmia, etc. ¿Puedo percibir el olor del café? Sí. Y bueno, después de haber realizado la evaluación al paciente, los posibles trastornos que se pueden dar puede ser la hiposmia, anosmia, cacosmia, fantosmia y la parosmia. Hablar sobre el segundo par, tenemos el nervio óptico. Este nervio lo hemos dividido en su función, orígenes y el trayecto. En cuanto a la función, este va a ser un nervio sensitivo que va a ser encargado de la visión. En cuanto a sus orígenes, tienen un origen real y un origen aparente. El origen real se origina en la retina en cuanto a las células ganglionares y su origen aparente va a ser en el polo posterior del ojo. En cuanto a su trayecto, este de aquí va a salir de la retina por medio del disco óptico y luego se va a ir ipsilateralmente atravesando lo que va a ser el canal óptico. Luego de este proceso entra a la fosa craneal media y en la fosa craneal media se va a dividir en dos, en unas fibras nasales y unas fibras temporales. En cuanto a las fibras nasales, se van a intercruzar en el quiasma óptico y las fibras temporales se van a ir ipsilateralmente. En cuanto a este proceso, luego se van a conectar en el tálamo. Una vez que estas de aquí ya se conectan en el tálamo, se van a ir a los cuerpos geniculados laterales y después se van a ir a los colículos superiores, donde van a llegar a la fisura calcarina de la parte occipital. La evaluación de este par, que va a ser el segundo par, el nervio óptico, lo primero que vamos a evaluar al paciente va a ser la agudeza visual, que va a ser que por medio de esta cartilla de Snellen, el paciente tiene que estar a 6 metros con esta cartilla y poder leer cada una de las letras. Ahora vamos a hacer que el paciente lo haga. Recordar que el paciente se tiene que tapar un ojo para poder leer y luego viceversa el otro ojo para ver si no hay una alteración, si el paciente está viendo adecuadamente. Para esta evaluación le voy a pedir al paciente que por medio de la cartilla de Snellen vaya viendo escala por escala. Entonces ahora, por favor, vaya letreando lo que le voy señalando. E, F, P, T, O, Z, L, P, E, D, P, E, C, F, T, E, D, F, C, Z, F. Bueno, la paciente hasta aquí se equivocó, entonces su visión va a ser 20-40 en este caso. En esta segunda evaluación lo que vamos a evaluar va a ser los campos visuales. ¿Cómo se evalúa aquí? La capacidad del paciente poder detectar objetos fuera del centro de la visión. Entonces, ¿qué le pido al paciente? El paciente se va a sentar enfrente mío. Una vez que él se sienta frente a mí, tenemos que tener 1 metro de distancia. Una vez de este proceso, le pido al paciente que se tape un ojo. Y de la misma manera, yo tengo que taparme el mismo ojo, pero del lado opuesto. Le pido esto al paciente y le pido que mire el dedo y por medio del dedo que siga la dirección que yo voy haciendo el dedo. Una vez realizada esta evaluación, he observado que el paciente va a seguir el mismo estímulo al momento de examinarlo yo, entonces sale una prueba positiva, o sea que el paciente está bien. En la evaluación que le voy a realizar ahora al paciente va a ser el reflejo pupilar. En este caso le voy a pedir a la paciente que tenga su visión a mi altura y con ayuda de una linterna voy a ver si su pupila se contrae. Una vez ya observado, he podido ver que la paciente sí presenta una contracción de la pupila, en este caso su evaluación va a ser satisfactoria. Una vez que ya se realizó la evaluación de este segundo par, en tal caso, si se ve en el paciente un daño de este par, podemos identificar que se puede producir una ceguera, se puede producir una anopsia, una hemianopsia o una cuadrantanopsia, o en lo que es una ausencia de reflejo pupilar. Ahora vamos a hablar del par número 3, del nervio oculomotor. En su función vamos a tener principalmente que es tanto motor somático como parasimpático. En el caso de ser motor somático, se encarga de lo que es los músculos extraoculares, es decir, recto superior, recto inferior, recto medial, oblicuo inferior. Y mientras en el motor parasimpático, los músculos intraoculares, también se va a encargar de lo que es el esfínter de la pupila y asimismo del ganglio ciliar. En el origen vamos a tener que su origen real va a ser principalmente mesencéfalo, mientras que en el aparente se dice de fosa interpeduncular. En el caso del trayecto, el nervio va a salir a través de la fosa interpeduncular, va a pasar sobre lo que es la hipófisis para dirigirse al seno cavernoso. Del seno cavernoso se va a dirigir a la fisura orbitaria inferior, en donde se va a dividir en dos ramos, ramo superior, ramo inferior. En el ramo superior va a encargarse de inervar tanto el recto superior como el elevador del párpado. En ramo inferior, el recto medio inferior, el oblicuo inferior, también lo que es ganglio ciliar, pupila y lente.
Al momento de evaluar lo que es el par número 3, es decir, el oculomotor, vamos a analizar lo que es la función intrínseca como extrínseca de los músculos oculares. Para la parte extrínseca vamos a pedirle al paciente que con su mirada siga nuestro dedo. Así vamos a evaluar lo que es los músculos extraoculares. En el caso de los intraoculares vamos a realizar lo que es el reflejo de acomodación, en el cual el paciente va a tener que seguir nuestro dedo mientras lo acercamos. Para lo que es la miosis vamos a utilizar una linterna. Vamos a colocar solo en uno de los ojos de nuestro paciente, tal cual que al pasarlo se va a realizar esta miosis y en el ojo que no fue alumbrado también tiene que encontrarse realizándose. Posterior a haber realizado la evaluación vamos a conocer la parte patológica. Se puede producir un problema tal cual la atosis palpebral, en el cual el párpado no se va a encontrar elevado de la forma correcta. Asimismo se puede encontrar afectado el ramo inferior del nervio, produciendo estrabismo. Y de la misma manera también podemos presentar lo que es una midriasis reactiva. El par craneal que vamos a analizar a continuación es el cuarto, el nervio patético o troquear. Este nervio tiene función netamente motora al inervar al músculo oblicuo superior del ojo, haciendo que éste pueda movilizarse hacia inferior y lateral. En cuanto a sus orígenes, podemos hablar de un origen real y un aparente. El origen real está en mesencéfalo por debajo de los núcleos del tercer par craneal. Su origen aparente está en la cara posterior de mesencéfalo por debajo de los colículos faciales inferiores. Para su trayecto, este nervio, antes de salir por la cara posterior de mesencéfalo, va a realizar su decusación. Luego va a bordear lateralmente al mesencéfalo, atravesar el diafragma de la silla turca. Luego atraviesa la fisura orbitaria superior y finalmente llega al músculo indicado. Para la evaluación de este par craneal vamos a visualizar la función motora del músculo oblicuo superior. Para esto le pediremos al paciente que siga con la mirada a nuestro dedo. Lo normal sería que el paciente pueda llevar la mirada hacia inferior y lateral. Cuando existe algún tipo de afectación en este par craneal, el paciente va a presentar diplopía en cualquier tipo de actividad que implique llevar la mirada hacia abajo, tales como bajar escaleras o leer. En la evaluación clínica, el paciente va a presentarse de esta manera, con dificultad al llevar la mirada hacia abajo. El trigémino. El trigémino es el par craneal número 5, cuenta con una función mixta. Esto hace referencia a que tiene una función sensitiva, que esto quiere decir que tiene la sensibilidad de la mayor parte de la cara, como lo es la frente, los ojos, la boca, la nariz y la mandíbula, a diferencia que su función motora va a permitir lo que es la masticación gracias a los músculos macetero y temporal. Vamos a tener en cuenta que su origen real se da, cuenta con 3 núcleos, que es el mesencéfalo, médula, que son núcleos sensitivos, y un núcleo en protuberancia que tiene función mixta. También tenemos lo que es su origen aparente, que se da en lo que son las caras laterales de protuberancia. También tenemos lo que es el trayecto, que como mencioné, sale por las caras laterales de protuberancia, va a llegar al hueso temporal, a la porción escamosa, y aquí se va a encontrar con lo que es el ganglio de Gasser, que es un núcleo sensitivo. Esto va a llegar a lo que es la fosa trigeminal o lo que es la fosa de Gasser. Aquí se van a conocer lo que son 3 ramas, que es la rama trigeminal, también conocida como oftálmica, la rama trigeminal maxilar y la rama trigeminal mandibular. Tenemos que la B1 o la oftálmica se divide en lo que es nasociliar, lagrimal y frontal. Tenemos que la maxilar se divide en meningia, cigomática, pterigopalatina, alveolar superior, anterior, media y posterior. Y tenemos finalmente lo que es la maxilar, que aquí tenemos a un tronco anterior y a un tronco posterior. Posteriormente a lo que es la evaluación del trigémino, podemos detectar lo que son alteraciones en la sensibilidad. Tenemos que el párpado no trabaja de manera adecuada y también puede presentar lo que es una parálisis debido a que se afectan los músculos de la masticación, como el macetero y el temporal. A continuación vamos a realizar lo que es la evaluación del trigémino, del par número 5. Vamos a comenzar con lo que es su función sensitiva. Vamos a pedirle al paciente que cierre los ojos, por favor, y con la ayuda de un algodón vamos a pasar por lo que es la frente, por lo que son las mejillas de ambos lados y por lo que es el mentón, evaluando lo que son las ramas del trigémino, como lo es la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Ahora vamos a evaluar lo que es la función motora. Vamos a pedirle al paciente que mastique de manera dura, se podría decir, de manera brusca. Y aquí vamos a palpar lo que es tanto los músculos de la masticación como lo es el temporal y el macetero. De igual manera, ahora le vamos a pedir al paciente que abra y cierre la boca, y aquí vamos a sentir y tenemos que observar la simetría de estos músculos. En caso de que no se dé una simetría,
puede ser una parálisis facial o una parálisis de estos músculos. A continuación tenemos también lo que es el reflejo corneal, que es un método que se usa en caso de que sea necesario y se realiza con mucho cuidado. Vamos a pedirle al paciente que mire hacia el lado contrario, en el cual nosotros vamos a introducir lo que es una puntita de lo que se denomina el algodón. El paciente, a lo que introducimos, tiene que pestañear, se podría decir, y esto nos va a decir que está bien. En caso de que no lo haga, aquí podemos tener una alarma y realizar exámenes más a profundidad. Por favor, ayúdenme mirando hacia ella. El par 6. El par 6 es el nervio abducens. En cuanto a su función, este tiene una función motora, y en cuanto a sus orígenes, tiene un origen real, que este va a ser en la fosa romboidea, y un origen aparente, que es en el surco bulbopontino. En cuanto a su trayecto, este va a salir de este surco y luego se va a dirigir hacia los senos cavernosos. Una vez de aquí, se dirige hacia la hendidura esfenoidal y por último va a llegar a inervar lo que son los músculos rectos lateral. Bueno, a continuación vamos a evaluar lo que es el par número 6. Vamos a evaluar la función del músculo recto lateral. Para ello vamos a pedir a nuestra paciente que siga con su mirada este espejo. Lo esperado de esta evaluación es que nuestra paciente pueda abducir su ojo. Y bueno, posterior a la evaluación realizada al paciente se pueden encontrar trastornos como por ejemplo el estrabismo. Ahora vamos a hablar de lo que es el nervio facial. Su función va a ser motora, la cual se va a encontrar inervando todo lo que son los músculos de la cara. Sensitivo va a inervar los 2/3 de la lengua. También se va a encargar de inervar lo que van a ser las glándulas, como la lagrimal, la submandibular, la sublingual y glándulas menores, de lo que es tanto la mucosa nasal y oral. Su origen va a ser tanto en protuberancia como en bulbo. En protuberancia vamos a encontrar los núcleos motor, salivar inferior y también el lácrimo muconasal. En bulbo se encuentra el núcleo del tracto solitario. Su origen aparente va a ser el surco bulbopontino. En su trayecto va a entrar por lo que es el conducto auditivo interno para posterior pasar por el canal facial, en lo cual van a existir 3 segmentos. El primero es el segmento laberíntico, el cual va a pasar delante de la cóclea y va a formar el primer codo del ganglio geniculado. En el segmento timpánico, este va a pasar horizontal a lo que es la cavidad timpánica y va a formar el segundo codo. Y por último tenemos lo que es el segmento mastoideo. Este de aquí va a descender por lo que es la apófisis mastoides y va a salir por el agujero mastoideo para finalmente acabar inervando todo lo que es los músculos de cara. En el par número 7 se va a evaluar la función motora de lo que son los músculos de la cara, para lo que le vamos a pedir al paciente que frunce el ceño, que cierre los ojos con fuerza, que sonría. Para lo que es la parte de la sensación de la lengua en los 2/3 anteriores, vamos a pedirle que saque la lengua con un hisopo remojado en agua con sal. Que la lengua, por favor. Vamos a colocarlo en las papilas que resulta la parte salada. Ahora, posterior a la evaluación, vamos a conocer la parte patológica. Lo principal que se tiende a ocurrir es de que debido a una inflamación o un daño dentro de las fibras de lo que es el facial, se va a producir una parálisis. Normalmente tiende a ser pues la de Bell, en la cual se puede encontrar tanto una central como periférica. En el caso de la central, podemos decir que principalmente la parte inferior de la cara se va a encontrar afectada, mientras que en la periférica va a ser más en general. Este de aquí puede generar que el párpado del paciente no se pueda cerrar bien, de que los músculos de la boca también se encuentren demasiado extendidos, por lo que también va a generar como tal una deformidad. A continuación vamos a hablar del par 8, que es el nervio vestíbulo-coclear. En cuanto a su función, tiene una función de equilibrio y de audición. En cuanto a sus orígenes, tiene un origen real que va a ser 2 ganglios, el de Scarpa y el de Corti. El de Scarpa es del nervio vestibular y el de Corti del nervio coclear. Y tiene un origen aparente que es el conducto auditivo interno. En cuanto a su trayecto, el trayecto del ganglio de Scarpa va a comenzar en los canales semicirculares, que es el sáculo y el utrículo. Luego se van a dirigir hacia los núcleos superior, inferior, lateral y medial. Y por último van a llegar al cerebelo. En cuanto al trayecto del ganglio de Corti, este va a empezar en la cóclea. Luego se va a dirigir a lo que es los núcleos anterior y posterior. Luego se dirige hacia los cuerpos trapezoides y sus entrecruzamientos. Van al lenisco lateral y luego se dirigen a los colículos inferiores y van subiendo hacia los cuerpos geniculados y llegan a lo final al lóbulo temporal. Para evaluar lo que es el par 8, vamos a ocupar lo que es el diapasón. Como primera prueba vamos a realizar lo que es la prueba de Trinet, que aquí vamos a evaluar lo que es la vía aérea y la vía ósea. Para ello vamos a pedir al paciente que cuando deje de escuchar, nos levante la mano. Bueno, con la prueba anterior analizada nos indica que el paciente está sano de su oído derecho, pero vamos a verificar cómo está su oído izquierdo con la misma prueba.
los dos oídos están sanos. A continuación vamos a realizar lo que es la prueba de Weber. Para esta prueba vamos a colocar lo que es el diapasón en la línea media de la cabeza. Si es que el paciente lateraliza el sonido en ambos oídos es porque está sano. Caso contrario presenta una alteración. Me levanta la mano cuando deje de escuchar. ¿Escuchó en ambos lados? Entonces esto significa que nuestro paciente está sano. Posterior a realizar la evaluación, como podemos observar, el paciente puede provocar ciertas alteraciones, como por ejemplo una hipoacusia, que hay de dos tipos, que hay la conductiva, que es en el mismo lado, y la neurosensorial, que es el lado contrario. También se puede presentar un zumbido en el oído, que esto se denomina como tinnitus, y por último puede presentar también vértigo o desequilibrio. El noveno par craneal tiene funcionalidad mixta, dentro de las cuales podemos destacar la sensibilidad del tercio posterior de la lengua, también al inervar músculos implicados en la deglución y estructuras asociadas, estimulación de la glándula parótida y también regular información proveniente del seno carotídeo. En cuanto a su origen, también volvemos a hablar de un origen real y un origen aparente. El origen real de este nervio está distribuido en 4 núcleos. Primero, un núcleo ambiguo que tiene función motora, núcleo del tracto solitario con función sensitiva, un núcleo salivar inferior que es vísceromotor y el núcleo paramedial que es víscerosensitivo. Su origen aparente se ubica en el surco retroolivar del bulbo. Su trayecto es sencillo. Este nervio va a dirigirse al agujero yugular, en donde las fibras del tracto solitario van a unirse a 2 ganglios, superiormente el ganglio de Ehrenritter e inferiormente el ganglio de Anders. Parte de la evaluación clínica de este par craneal se va a realizar en la anamnesis que tengamos con el paciente, en el cual se nos puede indicar que el paciente presenta odinofagia, disfagia o alteraciones en la producción de saliva. Para la examinación física podemos utilizar el reflejo nauseoso. La respuesta normal y esperada sería que el paciente presente una arcada. Para esto le pediremos al paciente que saque la lengua y estimularemos la úvula o zonas circundantes. Cuando hablamos de afectaciones en este nervio, lo que principalmente podríamos observar es que el paciente va a tener una ausencia del reflejo de la arcada y la úvula podría presentarse asimétrica, además de insensibilidad en el tercio posterior de la lengua e irregularidades en la producción de saliva. Ahora vamos a hablar sobre el nervio vago, que es el par 10. En este nervio hemos dividido a la función, los orígenes y el trayecto. En cuanto a su función, este nervio va a ser un nervio mixto, que es decir, que va a tener una función motora, una función sensitiva y una función autónoma. En cuanto a sus orígenes, hemos dividido a un origen real y a un origen aparente. En cuanto al origen real, va a ser los núcleos del bulbo raquídeo. Y en cuanto a su origen aparente, va a ser en el surco retroolivar. Ahora vamos en el trayecto. En su trayecto de este nervio va a tener su origen en varias partes de los núcleos del bulbo raquídeo, como se va a ser el núcleo ambiguo, el dorsal del vago y por último el tracto solitario. Entonces, ¿qué pasa? En ese trayecto va a salir del encéfalo por medio del surco retroolivar y luego va a pasar por el agujero yugular. Esto de aquí va a inervar lo que van a ser las estructuras desde la cabeza, el cuello y la parte abdominal. ¿Qué estructuras va a inervar? Lo que va a ser la cabeza, el cuello, la faringe, la laringe, el corazón, los pulmones, lo que va a ser el estómago y los intestinos. Las ramas principales de este nervio va a ser las cervicales, las torácicas y las abdominales. La evaluación de este par craneal, que va a ser el número 10 del nervio vago, lo que vamos a utilizar en este caso va a ser con mi compañera, que va a ser la paciente, y yo, la evaluadora, vamos a evaluar lo que va a ser el reflejo nauseoso, la simetría de la úvula y el agua. Lo que le voy a hacer a la paciente va a ser preguntas. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Dónde estudia? En Acata. Ya. Una vez que ya he realizado estas preguntas, he podido observar que la paciente se encuentra bien en este caso. La segunda evaluación va a ser la simetría de la úvula. Con ayuda de un compañero, con su linterna, voy a ver la simetría de la úvula. Le pido a la paciente que abra la boca y diga A. Le puedo observar que tiene una simetría en la úvula. En este mismo momento lo que voy a evaluar va a ser el reflejo nauseoso. Voy a pedirle que la paciente nuevamente abra la boca. Y con ayuda de un cotonete voy a tocarle la úvula. Ya. Una vez que voy a observar que la paciente sí presentó reflejo nauseoso, significa que se encuentra todo bien. Este par craneal corresponde al nervio accesorio o espinal. Este es un nervio que tiene funcionalidad netamente motora al inervar musculatura correspondiente a cuello y hombros, tales como los esternocleidomastoideos y los trapecios. Para sus orígenes, hablamos de un núcleo vulvar y un núcleo espinal. El núcleo vulvar corresponde al núcleo ambiguo y los núcleos espinales van desde C1 hasta C6, los cuales van a ascender y unirse al núcleo vulvar para formar un solo nervio. En cuanto a su trayectoria, este nervio también se va a dirigir hacia el agujero yugular y se va a dividir en 2 ramas, una rama interna y una rama externa. La rama interna va a unirse al ganglio plexiforme del nervio vago y la rama externa va a dirigirse directamente hacia los músculos mencionados. Para este nervio evaluaremos la función de los músculos esternocleidomastoides y trapecios. Primero le pediremos al paciente que rote su cabeza hacia los laterales. Luego le pediremos que eleve los hombros. Posterior a esto, vamos a aplicar presión en el lado contrario y le pediremos al paciente que realice los mismos movimientos.
Lo mismo del otro lado. Y por último, aplicaremos presión sobre los hombros y le pediremos al paciente que realice el mismo movimiento. Cuando hablamos de afectaciones en este nervio, podemos encontrar dos cosas. La primera, debilidad en estos músculos y segundo, falta de tonicidad. La falta de tonicidad la podemos evaluar clínicamente en los trapecios, al observar una asimetría en los hombros. Tenemos finalmente el nervio hipogloso, que es el par número 12. Cuenta con una función motora, esto quiere decir y hace referencia a lo que es los movimientos de la lengua, que favorece a lo que es la deglución, a la masticación y facilita los movimientos al hablar. Cuenta con un origen real en bulbo y también un origen aparente en lo que es el surco preolivar. Cuenta con un trayecto, es decir, que el nervio hipogloso nace en lo que es la médula, baja por el conducto del cráneo y este va a bajar de la cabeza a lo que es el cuello, cerca de lo que es el ganglio infrayoideo. Este va a pasar a lo que es la región suprayoidea, donde va a llegar a lo que son los triángulos de Bertram y de Birov, para poder inervar a lo que son los músculos de la lengua. A continuación vamos a evaluar lo que es el par craneal hipogloso, que es el número 12. Vamos a pedir al paciente que saque la lengua, que mueva hacia un lado, al otro lado, hacia arriba, hacia abajo y hacia adelante. El par número 12 se caracteriza por lo que son los movimientos de la lengua. Una afección en ella puede causar las siguientes alteraciones. Posteriormente a lo que es la evaluación del hipogloso, podemos deducir que puede causar lo que es una dificultad para hablar, que se llama disartria, puede causar lo que es una parálisis de la lengua tras el examen realizado, como lo podemos observar en las imágenes.